Continuamos, hermanos. Entonces vamos a deslindar aquí por fin con quién estaba Dios hablando cuando fue a crear al hombre y dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Él estaba hablando con espíritus igual que él. Él estaba hablando con sus ángeles. Y la gente dirá, no, pero si los ángeles no son creadores, pero si es que aquí no estamos hablando de que los ángeles crearon al hombre. Verso 27 dice, creó Dios al hombre. Pero él dijo, hagamos al hombre, porque los ángeles siempre, desde que fueron creados, estos ángeles siempre estuvieron interesados y conectados con todas las obras de Dios. Entonces vamos a probar de que estos ángeles eran los que estaban allí cuando Dios dijo, hagamos al hombre. Iba a ser una criatura nueva que jamás había existido. Era una creación distinta que jamás había sido vista. Entonces los ángeles estaban allí con él, acompañándolo, interesados en el trabajo de Dios. Y entonces vamos a probar esto con 3 versos. Bueno, vamos a probarlo con 4 versos. Vamos a empezar con el Salmo 103, versículo 20. Así que seguimos como le dije, con Salmos 103, versos 20 y 21, donde dice la Escritura de la siguiente manera: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Ven? Dios y sus ángeles están siempre relacionados y conectados. Y recuerden, estoy hablando ya de Dios manifestado, ¿ok? Dios manifestado, el Verbo. Entonces Dios dice que ellos ejecutan su voluntad, y que los ángeles deben bendecir a Jehová, poderosos en fortaleza, muy poderosos, ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Entonces esto es muy importante y vamos a entender un poquito más acerca de esto. Así que hay una conexión entre los ángeles y Dios siempre. Cuando Dios va a hacer una creación, cuando va a hacer algo nuevo, cuando Dios va a hacer algo, los ángeles se interesan, ellos se regocijan, ellos adoran a Dios todo el tiempo. Cuando ellos están allá en ese tercer cielo, hay una adoración continua. Eso lo vamos a aprender más adelante cuando entendamos acerca de la música de Dios. Allá hay música, hay adoración en el tercer cielo. Entonces cuando Dios viene a crear al hombre, que es una creación nueva, jamás había habido un ser como Adán. Era algo totalmente diferente y que ya prefiguraba, como les dije, a la venida de Jesús, de Dios manifestado en carne, y que sería llamado el postrer Adán, del cual se sacaría una novia, que es su iglesia. Entonces, cuando Dios estaba fundando esta tierra ya y este universo, vemos el capítulo 38 de Job 38, 4 al 7. Ya lo leí, pero lo vamos a leer de nuevo porque hay que revisitar este versículo para entender con quién estaba hablando Dios cuando dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y dice Dios, le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea que cuando Él fundaba la tierra, eso era algo nuevo. Estaban allí los ángeles con Él, regocijándose, alabando a Dios
por su grandeza, por su creación inmensa que iba a ser. Para Él el universo es algo pequeño, pero para nosotros es algo infinito. Esta nueva creación, esta cosa nueva, porque solamente existía el tercer cielo, y cuando Dios fundó la tierra y todo esto, los ángeles estaban regocijando. Aquí se trata, cuando habla de los hijos de Dios, habla de los ángeles, que son criaturas que no vienen por sexo, sino criaturas hechas directamente por Dios, procedentes de Dios, que cuando Dios las habló, aquel del cual proceden todas las cosas, las hizo manifiestas con su poder inmediatamente. Dios puede crear y crear por toda una eternidad, no hay límites. Entonces, Dios está conectado con sus ángeles. Y sus ángeles estaban presentes, así como estaban presentes en el día de la creación del hombre, estaban presentes en el día en que Dios fundaba la tierra. Entonces nos vamos a Isaías. Este versículo, esta parte sí es muy reveladora. Isaías capítulo 6, versos 1 al 8. El libro de Isaías es como una Biblia dentro de la Biblia, porque prácticamente habla de todo, de la caída de Lucifer, del Mesías cuando fue humillado, del Mesías exaltado, del nuevo cielo nuevo y la tierra nueva, del milenio, en fin, Isaías lo tiene todo. Entonces, vamos a hablar específicamente de, esto lo vamos a visitar de nuevo más adelante, capítulo 6 de Isaías, donde dice la Escritura: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor, oiga esto, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La palabra faldas ahí se traduce manto. Llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Ya vemos que hay seres espirituales allí con él. ¿Se dan cuenta? Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono. Desde por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Y qué hacían estos serafines? ¿Qué es lo que se hace en el tercer cielo todo el tiempo? El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de la gloria del Dios que se manifestó allí visiblemente en su cuerpo espiritual como un rey delante de los ojos de Isaías. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Oh, esto es tremendo. De la reacción de Isaías. Dice: entonces dije, ay de mí. Oiga esto lo vamos a revisitar. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Oh, a la vista de un hombre lo pudo ver, pero el énfasis que quiero hablar aquí son estos serafines que estaban con él adorándolo. Entonces, cuando él dijo estas cosas, que él era un hombre inmundo y que habitaba en pueblo con labios inmundos, y era un hombre inmundo de labios, dice que voló hacia mí, verso 6, uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vino Dios y limpió el pecado que tenía Isaías. Le perdonó sus pecados y pasó por alto que tenía
que era un hombre inmundo de labios, y lo perdonó, y lo limpió, y después que lo limpió, dice el verso 8, después oí, escuche, aquí viene la parte, porque es que yo me alegro mucho, me regocijo cuando escucho todo esto, pero el verso 8 es el importante que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Dice el verso 8, después oí la voz del Señor que decía, el Señor es el que estaba hablando, y dice, ¿a quién enviaré? Digo, ¿a quién enviaré yo? Y dice, ¿y quién irá por nosotros? Y acá en Génesis dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y aquí dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero él dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, ¿cuántos dioses vio ahí? Pues, por así decirlo, ¿cuántas personas divinas vio Isaías? Él vio un solo Dios. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero habían serafines que decían, santo, santo, santo. Y entonces Dios dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea, por mí, por los que estamos aquí conmigo, que están aquí conmigo, por los serafines. Porque esto es un axioma de Dios, lo que le voy a decir. Dios no le ha encomendado la predicación de su palabra en este mundo a los ángeles, ni tampoco Él lo ha hecho. Él ha escogido al hombre para predicarle al hombre. Entonces, ¿quién irá por Él y quién irá por los que estaban con Él? Por los serafines. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? E Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y ese fue el llamamiento de Isaías, y de ahí en adelante Isaías se convirtió en uno de los más prominentes profetas de las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí se viene al piso todos estos inventos de las doctrinas trinitarias, de que hablan de que Dios estaba hablando con otros dos dioses cuando creó al hombre. Entonces aquí está hablando de sus serafines. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por mí al pueblo de Israel y por estos serafines que están conmigo? ¿A quién enviaré yo? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién le va a hablar a este pueblo? E Isaías, que era un hombrecito que nació de papá y mamá, que tuvieron relaciones sexuales igual que yo, él dijo, heme aquí, envíame a mí, agradecido por lo que Dios había hecho. Entonces, vemos una vez más la conexión que hay entre los ángeles y los seres espirituales con Dios. Entonces, finalmente, nos vamos a la primera epístola del apóstol Pedro. Voy a leer aquí, capítulo 1, versículo voy a leer 3 versículos, del 10 al 12, para leerlo en contexto. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Miren, esto es importante, porque hablando de esta salvación, que la gente no entiende que en el Antiguo Testamento no se puede hablar lo mismo de salvación que en el Nuevo Testamento, es algo totalmente diferente. En el Antiguo Testamento la gente piadosa no iban al cielo, ellos iban a un lugar que Jesús llamó el seno de Abraham, esperando que llegara el Mesías, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar el pecado. Entonces, dice la Biblia, verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Oiga esto, el Espíritu de Cristo. Entonces, Dios es Espíritu, el Espíritu Santo es Espíritu y el Espíritu de Cristo es Espíritu. ¿Será que hay 3? Un solo Espíritu. Cuando dice aquí el Espíritu de Cristo, se refiere al Espíritu Santo, se refiere al Espíritu de Dios.
que los inspiraba y decía, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, o sea, el Espíritu anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces dice, algo que nosotros necesitamos, a esto se les reveló, ahí está la palabra clave, revelación. Necesitamos revelación, eso no viene por entendimiento mental, eso viene directo por el Espíritu, cuando nos abre los ojos, cuando nos descubre. Yo les expliqué, si quieren profundizar sobre el tema de revelación, escuchen los mensajes de La Roca, que están grabados en el canal. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas, miren, que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, que es el Espíritu de Cristo, no es otro. Dice, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Otra palabra aquí que nos revela que los ángeles anhelan profundamente mirar las cosas que Dios va a hacer, al igual que nosotros deberíamos hacerlo. Pareciera que los ángeles tienen más deseo de ver las cosas que van a suceder que nosotros los seres humanos, a quienes nos fue enviada esta gran salvación. O sea que los ángeles anhelan mirar estas cosas. Entonces cuando Jesús nació en Belén, antes, el día que nació, apareció una multitud de ángeles regocijándose y hablándole a unos cuantos pastores diciéndole, ha nacido el Rey, ha nacido. Regocijo los ángeles cuando nació el Señor Jesús en Belén. Están conectados con todo, o sea que lo que Dios estaba haciendo era una creación nueva. Los ángeles anhelaban mirar la creación de Adán. Entonces, después se le puso el nombre de Adán, porque después se le puso el nombre de Adán, pero anhelaban mirar la creación del hombre, anhelaban mirar todas las cosas. Por eso ellos están todos involucrados en esto. Guárdeselo bien, ellos anhelan mirar cada cosa que Dios va a hacer. Y ellos se someten y hacen la voluntad de Dios, como dice la Escritura. Así que ahí salimos ya de todo este enredo de que Dios, cuando dijo hagamos al hombre, estaba hablando con otras dos personas divinas o con otros dos dioses, negando que la Escritura dice que hay un solo Dios. El mismo Jesucristo lo dijo: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, citando la Escritura de Deuteronomio. Entonces el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra theos en griego es singular. Así que seguimos adelante. Ya después de esto, ahora mismo terminamos. Esta segunda parte no va a ser tan larga. Después de esto, que Dios creó al hombre, le dio su cuerpo, le dio a su mujer, entonces vino la tentación y el pecado entró en el mundo. No voy a hablar de ese tema, porque es Dios nuestro tema. Y ya hemos desbaratado este argumento caprichoso de los teólogos trinitarios y las cantidades y cantidades de denominaciones trinitarias que tratan de torcer las Escrituras. Y después de la caída, entonces, cuando el hombre cayó, Dios tuvo que maldecir la tierra para no maldecirlo a él. Y dijo: maldita será la tierra por amor de ti. Eso lo dice la Escritura en la versión antigua, porque en la versión esta de 1960 dice: maldita será la tierra por tu causa, como si Dios estuviera culpando al hombre por la maldición de la tierra. Pero más bien Dios, por amor a Adán, maldijo la tierra por amor de él, por no maldecirlo a él. No como el caso después de Caín, que Dios lo maldijo a él y le dijo: maldito seas. Le dijo Dios a Caín, pero eso no se lo podía decir Dios a su propio hijo, porque Adán fue llamado hijo de Dios.
Entonces cuando entra el pecado en el mundo, entramos en un mundo donde se mezcla el bien y el mal entonces. Y el bien y el mal comienzan a manifestarse juntos en esta tierra maldita, que Dios también pensaba redimir. Entonces en medio de este mundo entraron las tinieblas, que representan el pecado y la maldad. Entraron las tinieblas, hermano, cuando venga la eternidad no habrá más noche, dice la Escritura, porque la noche representa las tinieblas y el día representa la luz. Entonces, en la misma creación dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas que son hechas. Entonces ahí nos da a entender a Dios que vivimos entre la luz y las tinieblas. En esta tierra hay bien y hay mal desde ese entonces. Y entran las tinieblas a este mundo, entran los asesinatos y todas las cosas que ustedes ya saben. Y es entonces allí donde comienza Dios, de Dios que le estoy hablando, Dios manifestado, a introducirse en las tinieblas para comenzar a realizar su plan de redención, para recuperarlo todo, restaurarlo todo, y como dice la Escritura, para destruir las obras del diablo, que comenzaron a manifestarse y se han multiplicado en extremo hasta ahora. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan algo antes de terminar de esto, porque ya vamos a entrar desde el próximo bloque, ya vamos a entrar en cuando ya el Verbo, cuando ya Dios comenzó a manifestarse en persona y de muchas maneras a los hombres que Él escogió para llevar a cabo su plan, para crear una genealogía humana para ese ser santo que iba a nacer en Belén muchos años, miles de años después, y tuvo que hacer muchas cosas. Por eso la Biblia es tan gruesa. Hay tantas cosas que Dios tuvo que hacer para eliminar el mal de la tierra, y para llegar a un punto en el cual Él tenía que manifestarse en carne. Pero yo quiero llamar la atención acerca de esta creación entonces, que ya está hecha, que tiene su hombre, que está toda caída y todo lo demás, donde vemos las obras de Dios. Por un lado, los árboles, los animales, todas estas cosas que Dios creó. Y vemos también por otro lado los carros, los aviones, los cohetes, los tanques militares, la televisión y todas las cosas que el diablo, a través de su simiente, a través de sus hijos, inventó y creó para apartar a los hombres de la dependencia de Dios. Porque el hombre tiene que depender de Dios, pero el diablo ha hecho al hombre autosuficiente, que dependa de sí mismo y no dependa de Dios, y no quiera depender de Dios y lo ha apartado de Dios. Pero lo que quiero llevar ahora a ustedes a entender para terminar este bloque es que cuando Dios manifestado hablaba que las cosas fueran hechas y habló toda la creación, por su palabra hablaba y las cosas aparecían y eran creadas con todo su poder. Entonces, el espíritu del cual proceden las cosas inmediatamente las manifestaba y las ponía en orden y las mantiene en orden. El sol no ha dejado de salir, ni la luna tampoco. Los árboles no han dejado de reproducirse. Los animales no han dejado de existir. Toda la creación de Génesis 1 continúa en nuestros días. Es más, sufriendo dolores de parto por causa de la maldición que cayó sobre ella. Las criaturas sufren y gimen con dolores de parto esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ese es otro tema. Pero Dios la mantiene en orden
y para decirlo en una oración sencilla, cuando Dios creó todas las cosas, de aquel del cual proceden todas las cosas, llenó todo, para que todo mantuviese vida, para que todo siguiera adelante. Todo lo llenó el universo, llenó los cielos, llenó la tierra y lo llenó todo. Porque Dios es espíritu y no tiene límites. Entonces todas las cosas mantienen su orden a causa del Espíritu de Dios, a causa de aquel del cual proceden todas las cosas, que creó todas estas cosas por medio de su palabra. Entonces vamos a leer ciertas escrituras para mantener constantemente esta veracidad, para mantener constantemente esta verdad de que la grandeza de Dios es inescrutable. Le voy a leer algunas escrituras, comenzando desde Primero de Reyes, capítulo 8, verso 27. Sí, hermanos, que seguir con esto. Y les leo, como le dije, Primero de Reyes 8, 27, mire las palabras de Salomón, para que ustedes vean la grandeza de Dios. Dice la escritura: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Mire esto. Más adelante veremos cómo esto Dios lo hace realidad, pero dice, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Oh, los cielos de los cielos no pueden contener a aquel del cual proceden todas las cosas. Así que la palabra hablaba y él iba manifestándose, expandiéndose sobre toda la creación, poniendo todas las cosas en orden, porque nada lo puede contener. Él no está confinado a un solo lugar. Él lo va llenando todo conforme a la palabra, lo va trayendo a existencia. Porque la grandeza de Dios es inescrutable, hermanos amados. Y entonces eso hace a un Dios que lo llena todo, que su presencia lo llena todo. Entonces vamos al Salmo 139. Donde está hablando el rey David. Si ustedes pudieran comprender quién era el rey David, hermanos, ese hombre era tremendo. Conocía y amaba a Dios más que cualquier persona que yo conozca en estos momentos. Qué lástima que estamos tan distraídos. Y dice el Salmo 139, ¿a dónde? Versículo 7, hermanos, por favor. Y miren, y Dios llena todo a través de su Espíritu, ¿no? Porque Dios es Espíritu. Y cuando la palabra iba creando y expandiendo, el Espíritu iba llenando. Y dice entonces el apóstol, perdóneme. Dice entonces el rey David, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como de día,
lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí hay mucho que hablar de estas palabras. Pero ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si todo está lleno, como dice, como le dijo Dios, manifestándose visiblemente a Isaías, como decían los serafines, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Señor Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Qué lástima que el diablo haya construido tanta basura en esta creación tan hermosa. Entonces no hay manera de huir de la presencia de Dios. Entonces, si nos vamos a otra escritura, Efesios capítulo 1, verso 23, está hablando de ese Dios, ¿verdad?, del cual proceden todas las cosas. No sé de dónde comenzar, pero está hablando de que, vamos a hablar ahí, capítulo 1, desde el verso 20, dice, o versículo 19, y cuál es que lo que quiere el Señor aquí es que entendamos a Dios. Vamos a leer todo el versículo, tenemos tiempo. Dice, verso 16, capítulo 1, verso 16. En este momento yo creo que el Espíritu me está llevando a leerlo todo para que entendamos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Oiga esto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, aquel del cual proceden todas las cosas, o sea, aquel que hablamos ya, que su atributo de Padre estaba en Él, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria en su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, hablando de aquel, ¿verdad?, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Eso lo vamos a hablar más adelante también, todo esto tendrá respuesta. Sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Miren esa exaltación. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Como cuando Adán dijo, esto es carne de mi carne y mi hueso de mis huesos. Dice, la plenitud de aquel. Esta es la palabra que se conecta con la línea que seguimos de que Dios todo lo llena. De aquel que todo lo llena en todo. Oh, bendito Dios. ¿Ven? Esto es una gran maravilla. Entonces, seguimos leyendo las Escrituras y nos vamos a Hechos capítulo 17, donde el apóstol Pablo le predica a los paganos, le predica a los atenienses, a los sabios de Atenas en el Areópago, y comienza diciendo, hablando de aquel, ¿verdad? Dice, porque pasando y mirando, verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues
sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Dios no conocido. Dice la Biblia, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso lo dice muy claro. Está hablando del Dios que hizo el mundo, pero ¿a través de qué? ¿Por medio de quién? Del Verbo. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. O sea, Dios no necesita de nadie. Dios no necesita de una segunda ni de una tercera persona. Él mismo lo hace todo. Él mismo se va revelando. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Ese poder de Dios. Dios manifestándose en todas las cosas que Él ha creado. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. ¿Ven? Entonces esta es la clave del versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos. Cuando usted sale, se mueve por la casa, usted se está moviendo en Dios. Cuando usted sale por la puerta de su casa y va a la tienda, usted está caminando a través, está moviéndose en Dios. Dice, y nos movemos, dice, en Él vivimos, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces, pues, dice, siendo pues linaje de Dios, nosotros, no debemos pensar que la divinidad, o sea, Dios, sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, hablando Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y mire esto, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es ese varón? El postrer Adán, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando escucharon esto de la resurrección, ya no quisieron hablar más, no quisieron escuchar más a Pablo. Eso era una locura para esta gente. Así que cada quien cogió por su lado. Dice que algunos creyeron juntándose con él. Y bueno, siempre algunos creyeron, ¿verdad? Pero él estaba tratando de hablarles a personas que creían en ídolos, de que hay un Dios verdadero, que es único. Y bueno, ya en ese momento había venido el Señor Jesucristo y había resucitado y había sido alzado al cielo. Pero lo que quiero decirle yo a ustedes es lo que decía el salmista David: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si Dios todo lo llena. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Así que toda la tierra está llena de su gloria. Si pudiéramos quitar todo lo que el diablo ha hecho en este mundo, veríamos la inmensidad de árboles, plantas y animales y todas estas cosas. Y voy a terminar para seguir exaltando más la grandeza de mi Dios, que a veces me parte el alma cuando veo que algunos no la comprenden. ¡Oh Dios! Y leo, para terminar, el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, las palabras de mi Señor Jesucristo, el Verbo manifestado, hecho carne. Mira esta palabra, Mateo 10, 29 y 30. Dice la Escritura: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.
Piénselo, medítelo. Ni uno de ellos, ni uno de los pajarillos cae en tierra sin nuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Aleluya. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Bendita sea la grandeza de nuestro Dios. Aquí Jesús revelándonos a ese Dios. No hay manera de conocer a Dios sino es a través de su Hijo, hermano. ¡Qué palabra más hermosa! No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, porque aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Toda la tierra está llena de su gloria, pero un enemigo sembró la mala cizaña y llenó esta tierra de maldad. Y estamos en una condición totalmente mezclada y destrozada. Esta tierra ya no es un paraíso, está contaminada. Pero llegará un día en que todo esto será transformado, hermanos. Y en ese día debemos nosotros esperar, y ese día debemos nosotros anhelar y esperar. No se olvide de la grandeza de nuestro Dios. Así que en el próximo bloque estaremos hablando entonces ya de Dios, cuando comenzó su obra a manifestarse de esa forma visible y de muchas maneras a los padres, en los profetas y a través de los profetas, y a manifestarse en ese cuerpo visible, que les repito, no sé si les he dicho antes, tenía el mismo rostro que tenía Jesús cuando salió de las aguas del bautismo. No era otro. Dios no tiene 2, ni 3, ni 4 rostros diferentes. Él aparecía de diversas maneras, pero cuando veíamos el rostro de aquellas apariciones, de aquel cuerpo en el cual Él se manifestaba, veíamos el rostro del Señor Jesús. Así que, hermanos, los dejo con esta enseñanza, la creación, subtítulo en 2 partes, y desde el próximo bloque veremos entonces la obra del Verbo, la obra de Dios en su creación ya, comenzando a restaurar las cosas y llevar a cabo su plan eterno de acabar con la maldad que ya existía. Acuérdense lo que dije, Él notó necedad en sus ángeles y en sus siervos no confía, decía la Escritura. Acabar con la maldad para siempre, para que nunca jamás haya un Satanás ni un Lucifer que pueda caer. Él tenía un plan y entró en el mundo, manifestándose en forma visible, manifestándose a hombres y mujeres como ustedes y yo. Así que esperen el próximo mensaje que viene pronto. Que Dios me los bendiga grandemente y espero que este mensaje les haya sido de mucha bendición a todos los que le oyen y que Dios les revele todas estas cosas, que no sea un entendimiento intelectual, sino revelación espiritual que nos haga ver más allá de lo que nuestros ojos ven y de lo que nuestras mentes pueden entender. Bendiciones a todos y seguimos adelante.